Pero pasó el tema afro. Pablo habló como si yo no hablo. A ver, ¿se puede pasar? Se ve un saltito. ¿Ahí? Bien, hablo en el bar y así. La mesa examinadora no Sí, 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 ese... Un doctor hemos honoris considerado que causa. puede estar en la mesa con el presidente. Aunque vos no sos del Vos haceme una seña cuando ya esté listo para... Ah, ya está. Para atrás. Yo no había nacido. Está bien No así. veía. Está bien así. De conservador. Bueno, sería con la última persona que se sienta y empezamos. No me vamos a hablar. No, van a venir más, pero no importa. Está bien, ¿a dónde? Bueno, buenas noches. Bueno, les comento que la Fundación, dentro de su proyecto de difundir y testimoniar el arte argentino contemporáneo, ha organizado una mesa redonda sobre el arte argentino en la década de los años 60. Por tal motivo, esta mesa redonda va a estar a cargo de artistas de destacada trayectoria, como el caso de Luis Felipe Noé, Pablo Suárez, Ricardo Carpani y el ingeniero, bueno, aparte, León Ferrari, Los artistas. sí, los artistas y el ingeniero Enrique Oteiza, ex director del Instituto de Itela. Bueno, y el crítico de arte Carlos Espartaco va a oficiar de moderador de esta mesa redonda. Por tal motivo, bueno, le cedo la palabra para que haga una pequeña introducción sobre el tema que se ha elegido en este momento. Bueno, los años 60 en la Argentina transcurren dentro de algunos andariveles donde de algún modo se cumple puntualmente la situación de un arte local y circula cierta información internacional. Digo esto porque en un momento se pensó que la situación internacional fue dominante dentro del medio argentino y no creo que sea así. Simplemente que los artistas, en sus inquietudes particulares, desde su lugar de origen, en esa época por lo menos habían conseguido un equilibrio entre las producciones de origen y lo que pasaba en el mundo del arte internacional, entre comillas. Por aquí es bastante difícil hacer una distintividad definitiva entre, digamos, las aproximaciones de cada uno de los artistas, porque hay algunas variantes. Hay artistas que están aquí presentes que apuntaron, digamos, a géneros absolutamente tradicionales. La referencia me parece que es al caso Carpani. De algún modo, Yuyo Noé en aquellos años era un pintor de origen, pero que también alternaba con algunas situaciones experimentales de origen dudoso. Bueno, en el caso de León Ferrari y de Pablo Suárez, creo que ingresan directamente en el campo de experimentación desde sus oficios también más o menos tradicionales, pero apuntan, digamos, a provocar analogías entre géneros tradicionales y géneros experimentales. Esto, digamos, esta concepción que yo trato de entregarles a ustedes es absolutamente provisoria, porque lo importante es poner el acento sobre la actitud de cada uno de los artistas frente a aquella década que de alguna forma creo que rompe con cierta tradición bastante enraizada en la Argentina que no permitía, digamos, dispendios de tipo creativo. La situación estaba relativamente controlada por una tradición molar absolutamente inabordable en aquellos comienzos, y de alguna forma los artistas, sin adoptar una actitud denunciatoria de la que pasaba,
trataron de conectar la tradición a secas con la tradición de lo nuevo. Claro que todo esto es una impresión personal mía. Ellos dirán, pronunciarán sus puntos de vista. Y mientras tanto el ingeniero Teiza, que en esa época era ingeniero, bueno, desde el Instituto de Itela, bueno, fue testigo de algún modo de algunas actividades que pasaron entre el experimentalismo y cierto conceptualismo de la época, más de una recepción tardía del arte pop, más, digamos, de situaciones que conectaron el arte con los medios de comunicación. Bueno, creo que ese es un relato que harás vos. Bueno, es una brevísima introducción, yo no me quiero extender, y creo que lo que mejor podemos hacer es escuchar a los propios protagonistas de la época. Bueno, ¿quién empieza? ¿Vos, Yuyo? Porque generalmente en la mesa redonda me gusta ser el último y no el primero. En esta puede ser que me guste ser el primero. Y voy a decir por qué me gusta. Porque, no, eso sí, estoy resfriado, estoy con una tos grande que estoy tratando de contener y mis cuerdas vocales no dan mucho, así que no habiendo micrófono, por favor, no me pidan más fuerte porque no da mi voz más. Es decir, es lo máximo que doy, es decir, aún gritando, así. Creo que es decir, por otro lado, un poco fue mía la idea de esta mesa redonda, como me habían propuesto aquí, Ana me había propuesto hacer una mesa redonda sobre la nueva figuración, ya como habíamos hecho otra con la exposición, me pareció más interesante hacer una sobre los años 60, con todos los equívocos, porque la gente habla mucho de los 60 y tiene una enorme confusión sobre el tema de los 60. Por empezar, creo que es importante hacer, para mí, yo siempre hago una diferencia de cajón. Los 60 y los 65. Para mí hay dos periodos que son los 60 y los 65. ¿Por dónde pasa la diferencia? Los años 60 para mí son los años sorpresa. Sorpresa para para nosotros mismos, para la gente que formaba parte que estaba en el mundo artístico afuera, que no entendió bien qué pasaba, y por empezar, el primer fenómeno de los 60 fue su vitalidad. Grandes grupos que se iban conformando, que enunciaban posiciones. En ese sentido había casi una manía de grupo, algunos grupos con mucho sentido y otros con menos sentido. Había grupos que eran asociación de egresados de Bellas Artes que querían promoverse, entre ellos yo podría decir el que tuvo más éxito en ese momento fue el Grupo Sur. Pero había grupos de posición tomada muy clara, como el Grupo Espartaco, y el grupo y el movimiento informalista que surge en el 61, que trae toda una nueva postura, en el 59, que trae una nueva postura. Una nueva postura respecto, era un poco eco de lo que sucedía en Europa, pero sobre todo el informalismo español, pero había una actitud que al margen de la información era toda una actitud nueva frente al fenómeno de pintar, del fenómeno de hacer una pintura. Por eso no estoy para nada de acuerdo con la síntesis que hizo Espartaco de poner como tradicionalistas e innovadores y cuestionadores, y la cosa pasaba por lo que pintaban y lo que no pintaban y hacían objetos. Eso viene mucho después. El fenómeno primero
fue el fenómeno de qué pasaba con la pintura y el cuestionamiento dentro de la pintura y en la guerra dentro de la pintura. Y el primer planteo lo hacen los informalistas. Por eso es una lástima que no haya podido venir el Kemble, que estaba invitado y que representaba esa posición. Y esa experiencia. Bueno, la cuestión, en ese sentido, creo que el personaje más particular de esa generación fue Alberto Greco, de ese momento, digo. Ahora, luego venimos nosotros, es decir, nosotros también comenzamos en el 59, de manera individual, pero como grupo nos anunciamos en el 61. Cuando digo nosotros, somos la nueva figuración. Había una especie en ese momento de guerra entre figurativos y abstractos, y el problema era superar esa barrera y simplemente hacer con el método casi de toda la experiencia de lo informal, pero también hablar y del gesto, hablar del mundo en torno. Y eso fue un poco nuestra postura. Pero enseguida, a partir, no tanto del año 61, que es ahí enunciamos, sino a partir del año 62 y sobre todo del 63, nuestra postura se da nuestro grupo, es decir, Deina, Machó, de la Vega y yo, damos una especie de torniquete a la cosa, y que sobre todo era trabajar con todas las experiencias de la pintura y más allá de todos los límites. Por eso no estoy nada de acuerdo con lo que dijo Carlos, que por el asunto de que los primeros que planteamos romper la barrera del bastidor, hacer, fue por ejemplo Jorge de la Vega, irnos a la instalación. Así que me tocó un poco eso, cuando vos dijiste eso, porque me parecía muy injusto, irnos a la instalación y demás. Y a tal punto que yo personalmente me fui tanto, que dejé de pintar durante 10 años. Entonces no sé cuando aludías a qué aludías, porque realmente no lo entendí. Ahora, yo creo, lo que pasa es esto, déjame terminar. Lo que pasa es que, entonces, en los años 60, para mí, formó todo eso. Es decir, cuando los años 60 eso sucede. Entre tanto, el Di Tella, ¿qué pasaba con el Di Tella? El Di Tella años 60 hace su primera exposición como un premio. No existe todavía, existe como institución, existe como fundación de estudios, pero en lo visual nada más. Tiene un premio otorgado y ese premio lo da en la sede del Museo de Bellas Artes. Que lo saca Pucciarelli. Después se reitera eso con uno de escultura que lo saca Kosice. Después se vuelve a reiterar nuevamente y lo saca Testa. Y ahí hay un segundo premio que lo tocan en ese momento, que lo saca Machó. Pero siempre en el Museo de Bellas Artes. En el 63, realmente el Di Tella se instala en la calle Florida y ahí nace como local, como instalación. Y ahí hacen un doble premio, un premio internacional, donde invitan a los que sacaron premios antes y un premio nacional. Ahí el internacional lo saca, da la casualidad, lo saca Machó y el nacional lo saco yo. Y ahí comienza el Di Tella que todo el mundo habla, el de la calle Florida, año 63. A raíz de eso yo me voy a Estados Unidos justamente por esa beca y me desprendo realmente de lo que pasa después. Entre tanto vuelvo el 65, estoy en el 65 nada más y después vuelvo a Estados Unidos. Pero, y ahí veo la eclosión de una nueva generación que estalla con Marta Minujín, con una cantidad de otras personas, entre ellos Pablo Suárez,
y personas muy importantes como Sant'Antonín, que en realidad eran mayores que yo, pero empiezan a actuar, porque este asunto de la edad a veces no coincide mucho. Por ejemplo, Kemble, que de mi edad me lleva 10 años, que digo que es de mi generación, me lleva 10 años. Bueno, Sant'Antonín era un tipo que en realidad yo lo considero como de generación posterior a mí, era bastante mayor que yo. Igual que Renal. Igual que Renal y demás. Entonces, prácticamente lo de la generación tiene que ver más bien como cuando uno aparece y se va formulando. Yo creo que el espíritu en la que la gente considera el 65 no, la gente que considera el 60, se fijan y hacen una especie de resumen así sincrónico, todo el 60 termina siendo. ¿Qué es el 60? No todo el mundo, Romero Bres, el Di Tella, Marta Menugini. No, el 60 no era eso, tampoco dejaba de ser eso. El 60 para mí es Alberto Greco, el informalismo, pero Alberto Greco en particular, el grupo Espartaco y su posición tomada, que era muy clara y muy fuerte en ese momento. En particular cuando yo digo el grupo Espartaco, ante todo pienso en Campana. Y nosotros. Ese era el eje, todas las cosas pasaban por ahí. Romero Bres nos combatió, nos discutió y lo entendió, hasta que hizo un giro. Y fue un giro de 90 grados. Y fue él que en el 63 nos expone a nosotros, en el Museo de Bellas Artes, a nosotros del grupo de Nueva Figuración, nos expone, que entre paréntesis nunca se llamó de la Nueva Figuración, nos expone en el Museo de Bellas Artes. Y claro, ahí nos sentíamos como, yo decía, pero qué fácil que viene esto. Bueno, después me di cuenta que no viene tan fácil la cosa, porque las cosas había como un cierto exitismo, que no era que nosotros nos poníamos a lo que iba de moda, sino que los que nos aprobaban se ponían, nos reconocían como que algo estaba sucediendo, que es la inversa de lo que es el exitismo. Bueno, ahora, después yo me fui y lo que vi es que entonces Romero Bres, ahí él que combatía, yo me acuerdo las peleas que tenía con Greco, personaje al que nunca fue realmente reconocido, y mucho menos por Romero Bres. Y que se suicidó justamente en el 65, en España, ¿verdad? Luego viene Romero Bres y toma la batuta y se invierten los papeles. Pareciera que lo más importante no era ya la acción de los artistas, sino la acción del crítico. Y se terminó, y todo se transformó en un digitador, y parecían los títeres, pero no eran los títeres, porque eran artistas muy jóvenes que proponían cosas muy vivientes, pero para el público invertía el fenómeno. Y creo que hubo un equívoco, ya no se sabía quién hacía quién. Bueno, pero de este periodo, del 65 en sí mismo, yo no puedo hablar mucho, porque yo lo vi nacer, pero de ahí, es un periodo que yo no viví casi, porque yo lo viví aquí. Yo vivía en Estados Unidos en el momento. Después cuando vuelvo al final, ya la cosa giró totalmente. Para mí hay otro episodio ahí, que es el episodio de la crisis, porque había entre tanto fenómenos internacionales que aquí no se dieron y que comenzaron en el 65, por ejemplo los hippies, todo eso pero que la gente asocia a los 60, pero aquí es una manifestación de Estados Unidos, pero había como consecuencias el cuestionamiento de una cantidad de cosas, el desborde de los lenguajes originales, los objetos y demás, el desborde de la conciencia política y demás, y empezó a entrar en un periodo que cuando yo volví, y eso lo viví yo también, que yo me desbordaba con la obra, el periodo de si tenía sentido hacer todo eso.
Y entonces, y es el momento de la crisis. Y eso podríamos llamar la crisis de los fines de los años 60, que ya está más bien ya en el comienzo. Actualizar la tentativa pictórica y la tentativa posterior dentro, digamos, de este afán teórico de ver, digamos, cómo... Tiene que tener mucho más en cuenta esa realidad que cualquier otra, lo cual no significa que no tenga también en cuenta todas las otras experiencias que se están haciendo en el resto del mundo. Y las incorpore, pero con un sentido legítimo. Yo tenía claro en aquella época, y ya lo escribí en aquella época, que en el arte de los últimos 200 años prácticamente, a partir especialmente del impresionismo, se produjo un proceso a partir del impresionismo que coincide con el inicio de la crisis de la cultura occidental, ¿no? Se produce un proceso de parcialización creciente. Es cuando aparecen realmente todos los sismos con el impresionismo, y se produce un proceso de parcialización creciente por el cual el arte pierde esa visión totalizadora de la realidad total que tenía en otras épocas, en la cual los elementos emocionales, los elementos ideológicos varían tanto como los elementos estéticos y formales. El impresionismo, por ejemplo, reduce el ámbito, el campo, es un proceso que ya se venía produciendo desde antes, ¿no? Porque el mismo Courbet con su naturalismo ya reduce el campo de lo artístico a la mera apariencia de los objetos. El impresionismo reduce todavía aún más el objetivo artístico al fenómeno lumínico. Y después vienen todos los otros signos. Después viene el cubismo, que reduce toda la estructura formal de los objetos, el fauvismo, que reduce todo al color puro. Pero de alguna manera el arte pierde ese concepto de visión totalizadora de la realidad y se va parcializando. Esa parcialización la considero sumamente enriquecedora en materia artística, en el sentido de que profundizó el lenguaje artístico en áreas locales. Y creo que la función del artista es aprovechar esa profundización que hicieron los sismos, pero para reincorporar esas conquistas formales a esta visión totalizadora de la realidad que yo reclamo para el arte y en la cual todavía continúo en mi arte tradicional. No. Ese fue el objetivo, eso fue mi experiencia. No me voy a extender mucho más en eso porque va a ser medio pedante. Pero quiero hablar un poquito de la década del 60. La década del 60 nosotros irrumpimos, yo continué solo junto con Dibianco después se fue a Suecia. Yo tomé un camino totalmente aislado de alguna manera del ámbito artístico, aunque nunca estuve totalmente aislado. Algunos contactos tuvimos especialmente, pero fue bastante aislado hasta los años 65. Yo también creo que yo tiene razón en separar las dos épocas, porque son dos épocas distintas. Con Yuyo nos mirábamos y nos mordíamos de lejos en esa época. A León no lo conocía, a Kempler lo había conocido en París en el año 51, pero en esa época más que la estética nos interesaba levantarnos francesas, así que fuimos muy amigos. Después, con el informalismo tuve una relación distante, a pesar de que nos tratábamos. Más aún, en eso quiero hacer una acotación. Curiosamente yo en esa época precisamente incorporo un elemento del informalismo muy a mi punto de vista. Ustedes recuerdan, si tienen la oportunidad de ver cuadros míos de esa época, la importancia de la textura material de la materia, la importancia de la materia está directamente influencia del informalismo. Con Romero Brés no tuve directamente ninguna relación, creo que me detestaba, o me despreciaba por lo menos. Les parecería una ordinaria lo que hacía yo en esa época. Pero curiosamente después, acontecimientos internacionales muy importantes, como dijo Yuyo, y nacionales también, fueron configurando una situación que hizo eclosión casi a finales de... No, ya después de los años 65, 66. La guerra de Vietnam, la muerte del Che, lo que pasaba en el país, el Cordobazo,
todo eso tuvo una enorme, el Mayo de París, fueron hechos que tuvieron una enorme importancia en el panorama artístico de fines de la década del 60. Tal es así que coincidimos finalmente, todos nosotros, coincidimos en trabajos colectivos de tipo político. Esos trabajos, incluso ya en época de Onganía, por ahí por el año 66, 67, junto con un grupo de pintores, entre los cuales estaba Carlos Alonso, estaba Ignacio Colombre, que casualmente Ignacio fue el que tomamos, de algún modo, vamos a decir así, la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, y desde ahí se hicieron experiencias que fueron muy importantes y muy experimentales e innovadoras, y que desgraciadamente han pasado al olvido. Ahí se hizo una muestra cuando vino el señor Rockefeller, que se llamó, organizada por nosotros, que se llamó Malvenido Rockefeller, y fue una muestra de afiches en la cual tuvo una activísima participación León Ferrari, y creo que la tiene documentada todavía, y que fue un acontecimiento plástico. Tan acontecimiento plástico fue que al otro día lo cerró la policía, y tuvimos que rajar con todos los afiches y esconderlos en el techo de la Sociedad de Artistas Plásticos. Ahí se hizo otra experiencia muy interesante, que fue un grupo de pintores, entre los cuales estaba Alfredo Plan, Carlos Alonso, Perillo Ute, Freddy Martínez Howard, Ignacio Colombre, Hugo Pereira, estaba yo. Cuando los acontecimientos de Villa Quinteros en Tucumán, pintamos en una noche dos enormes lugares en la Sociedad de Artistas Plásticos, que se inauguraron al otro día con un acto en homenaje a Villa Quinteros, que creo que también fue cerrado por la policía. Creo que son hechos experimentales que por lo menos tenían un poquito más de riesgo que otros experimentales que se hicieron también en aquella época, y que yo no los desestimo, sino que los respeto. Pero de manera que tampoco fuimos tan tradicionalistas. No, sí, hubo niveles de experimentación y los sigue habiendo. Les digo que, perdón, pero la marca de la época de la pintura, perdón, te voy a contestar tranquilamente, no quiero litigar. No, lo que pasa es que yo quiero que todos entiendan que lo que comenzamos a cuestionar la pintura como pintura, pero nosotros, de todos modos venís con eso, si vino el objeto es porque nosotros nos habíamos pasado de mal, es como consecuencia de nuestra acción. Pero yo quisiera decir algo, quiero aclarar una pequeña situación. Sí, vamos, sí. No, pero yo pienso que hay desniveles en la tradición. Yo pienso que realmente tenés razón en que yo generalicé demasiado la situación. Pero claro, yo digo, para hacer para tratar de sintetizar la situación. Que corresponde entre el 60 y el 65. El 60 regó la planta que se hizo clara en el 65. Y el problema del objeto y todo eso salió claramente que en realidad era mucho más del objeto, era irse de los problemas de la pintura, pero para otros problemas, hasta de orden social y demás, y eso se empezó a manifestar a partir del 65. Pero todo empezó a gestarse antes de los 60. Pero por eso mismo. La imagen en la pared. Pero coincidimos, Ricardo, en que la cosa comenzó antes, y eso es lo que yo estoy diciendo. Y vos, yo creo que vos, como sos más joven que nosotros, vos lo ves como a posteriori, pero una visión a posteriori puede ser una caricatura del fenómeno. No minusvaloricé en absoluto el fenómeno, solamente traté de conceptualizar la tentativa pictórica y la tentativa posterior dentro, digamos, de este afán teórico de ver, digamos, cómo los propios desniveles de la tradición de lo nuevo, que no es, digamos, modal, se podría explicitar en una multiplicidad de sentidos. Pero no quiero abarcar, digamos, el discurso. Yo quiero terminar y así. Yo pienso que puede ser muy interesante después que dialoguemos. Que se genere el diálogo. Ahora yo pienso que quiero terminar con una cosa. Quiero terminar estableciendo de alguna manera una comparación que cabe. La coyuntura aquella, lo que éramos nosotros, que éramos jóvenes de 20 y pico de años, ¿no?, con la situación actual.
Era una situación mundial distinta, era una situación nacional distinta. Y eso incluso de alguna manera está explícito en que prácticamente todos nosotros, Noé, Ferrari, Kenneth Kemble también, no lo nombro a Pablito porque era menor, los años 60 recién empezaban. Pero aparte de ser pintores éramos teóricos y escribíamos. Aparte de ser pintores escribíamos y publicábamos libros y publicábamos artículos. Esa es una... Quiere decir que la cosmovisión que teníamos, de alguna manera, era menos especialística que la que tienen los jóvenes hoy. Y era mucho más totalizadora. Y era nuestra inquietud era también mucho más amplia, aunque discrepáramos y nos peleáramos en ese momento. Pero había una tentativa de interpretar el arte y de romper con viejos moldes. Eso fue en realidad lo que caracterizó a toda la década y lo que nos caracterizó de alguna manera a todos nosotros, incluso a los tradicionalistas como nosotros. Bueno, Pablo. Yo creo que tanto lo que dijo Espartaco, Noé y Trapani son lecturas absolutamente exactas, pero bastante narcisistas. Mirá vos, ¿quién habla de narcisismo? Campeón mundial. Lo digo por eso. Por ejemplo, cuando yo llego a la pintura, en realidad conozco la obra, me interesa muchísimo la obra de Alberto Rico, que es con la persona con quien primero hago que por lo menos produce en mí una sensación de que lo que estaba empezando a hacer podía ir hacia otro lado. Y conocí la pintura de Yuyo y la de Macho y de la Vega, con quien me hice muy amigo, con todos me hice muy amigo. Bueno, yo creo que lo que dice Noé, que hay una ruptura muy grande entre la primera parte de los 60 y la segunda parte de los 60, es absolutamente exacto. Ahora, yo, sin embargo, pienso que lo que caracteriza, digamos, a la primera mitad de los 60 es un espíritu más de orden expresivo, que a partir del 64 y digamos el comienzo del 65 pasa a tener características, en vez de referirse, de hecho plástico, tanto al hacedor, empieza a referirse a la relación entre el que hace y el espectador, es decir, producir sobre el espectador situaciones que lo modifiquen, deshabituar hechos. No es en vano que abandonemos de alguna manera la práctica de la pintura para producir en otros cánones, no sé, porque terminan siendo tan canónicos como la pintura misma, pero tratando de introducirnos en otros caminos para deshabituar el hecho del arte como un hecho básicamente que ya inspira una suerte de respeto y que tiene una solemnidad que no nos importa. A la generación mía, a la que de alguna manera entra en mi tela en el año 64, nos importa básicamente una relación con el medio, que se va transformando. Yo voy a ser muy breve porque no quisiera extenderme en esto, pero me da la sensación de que esa relación con el medio se va transformando en la medida en que nosotros comenzamos también a ser conscientes de una serie de situaciones sociopolíticas que son muy determinantes y que nos cambian, digamos, una postura un poco joyeuse para transformarla en una posición mucho más comprometida con la realidad que con el entorno que nos estaba motivando. Yo creo que es ahí donde se produce verdaderamente una situación para nosotros clave. Tratamos de insertarnos en la realidad y de producir hechos. Por ejemplo, nosotros, qué sé yo, cuando la muerte de Che Guevara
teñimos todas las fuentes de Buenos Aires con anilina, en la medida que se realimentan y se iba disolviendo, transformamos una ciudad con fuentes rojas a esta, ¿no? Nosotros produjimos una serie de hechos que son anónimos, no tenían la firma del pintor. Todo este proceso culmina, tal vez, en el enfrentamiento que tenemos con Romero Brest, cuando nosotros creemos que el Instituto de Itela, por ejemplo, debe dejar de ser, debe abandonar el espacio, digamos, el trabajo con la idea del lugar del arte experimental, del arte de élite, para transformar y retirarnos directamente porque la situación social no permitía continuar esto. Yo recuerdo unas largas discusiones con Romero que pretendía de alguna manera salvar su ámbito de trabajo, no sé qué estaba haciendo, pero no comprendía que lo único que convenía en ese momento era asumir una actitud ética que pudiera ser ejemplar para el momento, ¿no? Bueno, nosotros nos fuimos, y esa célebre discusión que planteó Noé, que ¿quién era? ¿Era Romero el que producía a o eran los demás? Bueno, de alguna manera se planteó porque cuando nos retiramos, el instituto muere por otras razones, pero el instituto dejó de importar en la medida en que hasta ese momento había estado produciendo hechos que realmente tenían incidencia sobre el medio. Y se había ido modificando. Y habíamos tenido muchísimas luchas ahí adentro.